Vamos a iniciar esta actividad eh, con la cual conmemoramos el nacimiento de nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Y como por azares del destino, el aniversario del nacimiento de Miguel Ángel Asturias coincide bastante con la revolución del 20 de octubre, creo que se presta también esta actividad para unir dos acontecimientos que son fundamentales en la historia del país y especialmente en la historia espiritual, cultural de nuestra nación, el nacimiento de nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias y la revolución del 20 de octubre. Entramos de lleno a la actividad que tenemos programada para esta tarde. Tenemos a 4 invitadas. En primer lugar, a Heidi Marroquín. Heidi es profesora de literatura y con su poemario Bajo los rayos luminosos del farol ganó el Premio Editorial Universitaria de Poesía Manuel José Arce el año 2020. Heidi va a comentar los poemas Retrato de Abuelos, el soneto 13º y un fragmento de la novela El Señor Presidente. Bienvenida, Heidi, tienes la palabra. Buenas tardes, maestro Milton Torres, un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Mucho gusto a cada uno de los que estamos acá reunidos hoy. Qué bueno es poder ver a mis maestros, ¿verdad? Después de tanto tiempo que no les veía. Y bueno, pues agradecida por compartir un poco acerca de Miguel Ángel Asturias. Cuando recibí la invitación, pues me preguntaba qué puedo aportar a la obra de Asturias, qué apreciaciones podría hacer a todo lo ya dicho, ¿verdad? Por críticos, por escritores, por sus lectores, pero creo que siempre hay algo nuevo al revisitar la obra de Asturias, encontramos nuevas posibilidades de lecturas. Y sí, como decía el maestro Milton, elegí Retrato de Abuelos. Quiero leer este poema y luego pues les voy a compartir algunas apreciaciones del mismo. Retrato de Abuelos. Recuerdo que en los días rosados de mi infancia, la abuela, ¿de quién son los abuelos? ¿De los niños? Solía por las noches, cuando la tibia instancia parecía una caja de dulces de la luna, contar historias viejas. Hoy ya no sé ninguna. Abriendo lentamente los cofres de mi abuelo, me daba a que besara la hoja de su espada. Guardaba a muchos años un relojón de plata, una bandera blanca y azul color de cielo, la estrella de una escuela y un lazo de corbata. Conservo esos recuerdos que me legó de un hombre y tengo en las reliquias de mis antepasados la historia de mi casa, la gloria de mi nombre. Y guardo en esos cofres que siempre están abiertos el retrato de bodas de mis abuelos muertos. Pues quiero pasar al comentario por acá, pues tengo algunas notas necesarias. Y bueno, pues encontramos aquí un poema que se estructura, ¿verdad? En alejandrinos y en pentadecasílabos también, ¿verdad? Un poema que se acerca al estilo quevedesco. Y Retrato de Abuelos es un poema que se está aproximando a la vanguardia de la época, ¿verdad? Caracterizado también un poco por lo postmodernista, ¿verdad? Tomando en cuenta lo íntimo y lo experimental que van a ser como rasgos del postmodernismo. Al terminar de leer este poema, a mí me transmite la sinceridad de un nieto, ¿verdad? Sobre el recuerdo de esos seres queridos. Hay una simpleza en las emociones. En realidad no necesita el poema esas palabras amorosas para comprobar la ternura que provoca cada uno de los versos. Algo que me llama mucho la atención del poema es la reminiscencia que hace Asturias, ¿verdad? Asturias, perdón, de los abuelos.
tomando la reminiscencia como un relámpago poético, ¿verdad? Como dirección fundamental del modernismo, del posmodernismo, perdón. El poema pues también es un retorno de la infancia. Si nosotros vamos a la primera estrofa, vamos a encontrar, ¿verdad? Ese tono nostálgico. Palabras como rosados, niños, abuelos, dulces, historias, tibias, van formando esa isotopía de la ternura. Y pues como tema podemos decir que es un poema intimista, ¿verdad? Cuando pasamos a la siguiente estrofa en el poema, vamos a encontrarnos con un cambio de sucesos. A mí eso me gusta mucho, ¿verdad? Cómo Asturias hace esa disgregación en el poema, ¿verdad? Que divide o separa, ¿verdad? La temática. Le da un giro a la ternura y entonces la ternura ya no sobrecae en la infancia, sino que ahora sobrecae en los objetos, ¿verdad? Los objetos de su abuelo, en lo material. Esto va a simbolizar algo para Asturias, ¿verdad? El cofre, la espada, la bandera, la corbata, la escuela. Entonces la ternura va a estar ahora en los objetos, ¿verdad? En las cosas simples. Es un poema que transmite esas cosas simples. Hay un sentido íntimo y familiar, ¿verdad? En el hecho de que en el momento que el poeta besa la espada de su abuelo, ¿verdad? Abrir el cofre, para mí es lo mismo a decir abrir la memoria, esto al recuerdo de los abuelos. Hay un tema nacional también que vamos a evidenciarlo, en donde el poeta dice, hay una bandera blanca y azul, color de cielo, ¿verdad? Que él encuentra en el cofre. Bueno, en la última estrofa el poeta va a su interior creativo también, reconoce el legado que le han dado sus abuelos, un vestigio de sus antepasados. Aquí yo voy más atrás, ¿verdad? A esos tiempos remotos. Me hace sentir el antepasado, quizá el sentimiento patriótico de un mundo nativo, ¿verdad? Que tendría que analizar con más profundidad. Luego los cofres que siempre están abiertos, él termina diciendo, ¿verdad? Que los cofres que siempre están abiertos para mí es la memoria, es el recuerdo que él siempre tiene pues, de sus antepasados, ¿verdad? Provoca una sensibilidad y un amor filial. El retrato, que como sabemos un retrato pues es la representación de algo, ¿verdad? O de alguien. Entonces el retrato de abuelos es este retrato que él hace de esa infancia, una representación de la infancia, ¿verdad? De hecho este poema también ha sido relacionado con la infancia de Asturias, ¿verdad? Y los más o menos 4 o 5 años que él vivió en Salamá, ¿verdad? Él regresa en 1908, tenía ya 9 años quizá, y de pronto ese recuerdo, ¿no? De esa infancia, él está tomando en el poema, y también al hablar de las historias, ¿verdad? Sí, la historia cuenta también que a él le narraban historias, ¿verdad? La infancia, y él tiene esos recuerdos. Entonces eso es lo que puedo decir en cuanto a retratos de abuelos. No sé, Milton, si continúo con el siguiente poema. Sí, 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 por favor, Heidi. Muy bien, entonces, bueno, luego elegí también este soneto que dice, aquel temor humano de perderse fue de repente realidad tan dura que debo compararlo con la muerte para atenuar un poco mi amargura. ¿De qué ronda de sal salió la suerte que nos pudo juntar en la locura de jugar el amor que siempre es fuerte con la débil pasión de la criatura? Pero ya te perdí. En las campanas que tocan a veneno, a rabia, a fuego, rasgué tu cuerpo y entre caravanas de metales y sueños, con jazmines arrojé tu recuerdo. Lo que niego es que te hayan comido mis martillos. Este poema, los dos poemas que estoy leyendo, yo los estoy leyendo en la antología de la poesía guatemalteca del siglo XX, que es una edición que hizo Editorial Cultura cuando estuvo a cargo el Ministerio de Cultura y Deportes de Ana María Rodas, ¿no? Bueno, el retrato de abuelos forma parte de 100 de Alondra y también vamos a encontrar algunos de estos sonetos. En cuanto a este soneto, pues hay que decir, ¿verdad?, que el trabajo poético de Asturias estuvo muy relacionado con los sonetos. Dentro de los grandes temas que podemos identificar en la poesía de Asturias, vamos a encontrar como el retrato de abuelos lo intimista, ¿verdad?, esa emoción, ese sentimiento familiar. También vamos a encontrar lo cotidiano, las cosas simples.
lo universal, los grandes temas, ¿verdad? El amor, el dolor, la tristeza, y por aquí va este poema, desde mi punto de vista, ¿verdad? Temas nacionales, el sentir comunitario del dolor, y a mí me sucede algo con este poema, ¿verdad? Que dice aquel temor humano de perderte. Lo que me sucede con este poema es que el poema habla de un dolor, de un sufrimiento, pero yo no lo siento, yo no puedo sentir ese sufrimiento, ese dolor que está hablando en la voz poética, ¿verdad? Entonces puede tener muchas interpretaciones como cualquier texto poético, ¿verdad? Y yo trato un poco de pensarlo como en la tierra, ¿no? En la tierra de Asturias. Y lo que sucede en este poema, perdón, es una pérdida. He situado este poema en la universalidad, en el tema del dolor. En la primera estrofa resalta este tema, ¿verdad? Encontramos que el temor que él tenía de perder algo se hizo un hecho. Y vemos aquí ese terrible sufrimiento. Y como les decía, me es difícil sentir el dolor que él transmite en el poema, sin embargo, en sus personajes, en sus novelas, uno es capaz de sentir ese sufrimiento de los personajes. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué, a pesar de que utiliza estas palabras, perderte, dura, muerte, amargura? Entonces yo creo que este poema reclama que sea analizado desde la sonoridad, desde el ritmo, ¿verdad? Y quizá no tanto desde el contenido, porque es así como lo percibo, ¿verdad? Asturias está proponiendo una sonoridad deliciosa en el poema. Nosotros leemos el poema y es delicioso, ¿verdad? Poder leer el poema. Si seguimos recorriéndolo, nos encontramos con el tema de la cercanía con el ser amado, un amor creado desde lo más divino, ¿verdad? Y finaliza con el toque de las campanas, como anunciando la muerte. Las campanas se tocan a veneno, es una imagen muy bella, ¿verdad? Para representar lo amargo, la pérdida. Y bueno, ¿por qué relacioné este poema con Guatemala? Los versos me recuerdan, pues, también que Asturias en los años 20, ¿verdad? Él también participó, ¿verdad? De la AEU como fundador, y digamos esa conciencia crítica, ¿no? De la sociedad, de su tiempo, y estos versos con los que él termina este poema me hacen recordar ese momento, a rabia, a fuego, rasgué tu cuerpo entre caravanas y sueños, arropé tu recuerdo, ¿verdad? Entonces, eso me transmite ese momento. Por último, yo tomé un fragmento del señor presidente, porque pues sabemos que en la narrativa de Asturias están esos relámpagos poéticos, ¿verdad? Y sabemos también pues que en el señor presidente hay un personaje, ¿no? El Pelele, y y por acá quiero leer este fragmento, dice: perseguido por la verdulera que lo amenazaba con un guacal de agua, corría hacia el portal del Señor, pero en llegando, madre, un grito, un salto, un hombre, la noche, la lucha, la muerte, la sangre, la fuga, el idiota. Agua para el idiota, Lorito, agua para el idiota. El dolor de la pierna le despertó. Dentro de los huesos sentía un laberinto. Sus pupilas se entristecieron a la luz del día. Dormidas enredaderas salpicadas de lindas flores invitaban a reposar bajo su sombra. Junto a la frescura de una fuente que movía la cola espumosa como si entre musgos y helechos se ocultase asentada ardilla. Nadie, nadie. El pelele se hundió de nuevo en la noche de sus ojos, a luchar con su dolor, a buscar postura, la pierna rota, a detenerse con la mano, el labio desgarrado. Pero al soltar los párpados calientes le pasaron por encima cielos de sangre. Entre relámpagos subía la sombra de los gusanos convertida en mariposas. De espaldas se hizo al delirio, sonando una campanilla. Nieve para los moribundos, el nevero vende el viático. El cura vende nieve, nieve para los moribundos. Tilín, tilín, nieve para los moribundos. Pasa el viático, pasa el nevero. Quítate el sombrero, mudo baboso. Nieve para los moribundos. Este fragmento pues nos está ya prediciendo la muerte, ¿no? del pelele. Sabemos nosotros que pues,
estaba huyendo en ese momento. Y hay una imagen anterior a este fragmento en donde él está entre la basura, los opilotes quieren lastimarlo, de hecho lo están lastimando. Es una imagen bastante triste, ¿no? Y a mí me transmite desde lo poético la sensación de la miseria y el cansancio, ¿no? De este personaje, el desencanto también, ¿verdad? La muerte que se acerca. Desde la poesía puedo decir que encuentro también algunas metáforas en este fragmento. Dentro de los huesos sentía un laberinto. Enredaderas de flores invitaban a reposar bajo su sombra y la fuente movía la cola espumosa. Vemos también ese ensueño, ¿no? Se hundió en la noche de sus ojos a luchar con su dolor. La sombra de los gusanos que huía. Bueno, la metáfora da la sensación de un clima sobrenatural en este fragmento. Y puedo mencionar el surrealismo, ¿verdad? Que lo condujo al ejercicio en donde lo racional se ve sometido, ¿verdad? Al imperio de lo irracional en este texto. Y por supuesto de lo emotivo. Aquí vemos el juego de palabras que está al final, ¿verdad? Que es dentro del delirio del pelele. Y pues esas son mis apreciaciones, ¿verdad? Son mis apreciaciones sobre estos textos. Yo agradezco mucho el espacio y aquí seguimos. Gracias, Heidi. Muy interesante tu lectura y tus comentarios. La lectura que has hecho, no solo la lectura literal, sino la interpretación que has hecho, nos deja muchas inquietudes, muchas ideas, pero indiscutiblemente digamos, los principios que has destacado, como la estética de lo vulgar, ¿no? De lo cotidiano, de lo vulgar en el sentido sano de la palabra vulgar, ¿no? Como algo cotidiano. Ese corrimiento de Asturias hacia las imágenes no solo visuales, sino también auditivas, que nos dejan entrever claramente su sello del realismo mágico y cómo con palabras y con el ritmo de las palabras nos va induciendo a ciertas intuiciones que nos hacen adelantarnos al desarrollo de la narración, como puede ser la muerte del pelele. Estas observaciones resultan muy interesantes y nos sugieren muchas interpretaciones más. Gracias, Heidi. Ahora tenemos la participación de Susana Álvarez Piloña. Susana estudió la licenciatura en Letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala y la maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Rafael Landívar. Es editora de la revista electrónica Gaceta. Susana comenta y lee algunos poemas de Cien de Alondra. Tienes la palabra, Susana. Muchísimas gracias, Milton. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para celebrar la vida y la obra de Asturias. Con un grande de la literatura como este, yo creo que la única forma de poder celebrarlo es poder transmitir su obra y dejar que su obra hable por él. Yo me basé en el libro Cien de Alondra. Es la edición que hicieron en el 2017 por conmemorar los 50 años de que le habían entregado el premio Nobel a Asturias, editado por la editorial Cultura. Cien de Alondra es una antología que el mismo Asturias produjo en el 48 y reúne sus trabajos poéticos desde 1918 hasta 1948, o sea, aproximadamente desde que él tenía 19 años, porque él nació en 1899, entonces para 1918 él tenía 19 años, no soy muy buena con las matemáticas, pero por ahí, a 1948 serían, ¿qué? Casi 39, 40 años, ¿no? Lo interesante de este libro es que nosotros podemos ver en él la evolución de la escritura, de la poesía
de Asturias, o sea, cómo el tratamiento de los temas, cómo el ritmo, cómo él va incorporando dentro de sus textos lo que él ha visto, lo que él ha vivido. Entonces, eso hace de este texto un texto muy enriquecedor para quien se quiera adentrar dentro de la poesía de Asturias, sabiendo que Asturias escribió tanto narrativa, escribió también teatro y escribió también poesía. Sin embargo, no sé si afortunado o desafortunadamente, tanto la poesía como el teatro de Asturias siempre han quedado un poco relegados a comparación de la narrativa, ¿verdad? Lo que a mí me deja este libro, sobre todo, es esa sensación de que la poesía siempre acompañó a Asturias. Es decir, él pudo haber escrito una gran cantidad de novelas y una gran cantidad de relatos, pero la poesía siempre, siempre estuvo ahí con él. El sábado pasado, recién pasado, hubo un conversatorio en el canal Letras en Directo de Rómulo Mar en Facebook, y la licenciada Violeta de Moreno decía que podíamos hablar de un Asturias que era poeta dramaturgo, que era poeta narrador y que era poeta poeta, porque el lenguaje poético de Asturias siempre se encontraba en todos y cada uno de los géneros que él abordaba. Y yo creo que eso se puede respaldar con el hecho de tener este 100 de Alondra en la mano y ver que tenemos aquí reunidos 30 años de poesía del escritor, ¿no? Es interesante también porque cuando uno va leyendo este libro se da cuenta que Asturias hace poesía de todo. Hace poesía de sus recuerdos, hace poesía de los lugares que visita, hace poesía de su tierra, de su ciudad. Incluso hay poemas en los cuales se puede ver su inclinación social, es decir, hay poemas que están dedicados específicamente a esa vena social que él tenía, a esa visión social que él tenía de su tierra y de la opresión y la discriminación que muchos de los indígenas en esa época y aún hoy siguen sufriendo. A mí me impacta algo al leerlo y es el uso de los colores. Siempre vamos a encontrar dentro de los poemas de Asturias o en algún poema de Asturias alguna relación con algún color. Todos estamos familiarizados con el poema de Tecunumán de las plumas verdes, 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 pero también el azul o el rojo aparecen mucho dentro de sus poemas. Hay una necesidad, siento yo, sinestésica cuando él escribe de relacionar siempre algún color con una imagen o algún olor o alguna sensación, siempre trata de relacionarla con un color en específico. Y algo muy especial que tiene este libro es que tiene 4 fantomimas. Como sabemos, Asturias también escribió obras de teatro y las fantomimas son pequeñas obras de teatro dirigidas supuestamente a un público más joven o más infantil. Se supone que estaban escritas para sus hijos como un juego, y en ellas podemos ver algo que se ve mucho dentro de su narrativa, que es ese juego con la palabra, hacer de las palabras una sonoridad que de nuevo nos relaciona con esa sinestesia de la que yo estaba hablando, ¿verdad? Hacer esos sonidos a partir de las palabras. Y lo que también es interesante de estas pantomimas es que están escritas en verso, precisamente por eso están dentro de un libro de una antología poética, porque es un teatro verso o un teatro poema, ¿verdad? Entonces, eso para quien se quiera adentrar en este texto es bastante interesante. El libro está dividido por fechas, por periodos, entonces yo traté de elegir un poema o 2 de cada
cada rango de fechas, ¿verdad? Entonces, les voy a leer 5, son cortos. No me voy a poner a leer el de Tecunumán de las plumas verdes, 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 porque si no, no terminamos nunca, y mis compañeras también tienen cosas muy importantes e interesantes que decir. Entonces voy a empezar con Luna Roja, que es un poema del primer ciclo, por así decirlo, 1918 a 1928. Ojos de la muerte, verdes y celestes ojos de los gatos, vidrio de presagios que alumbra a deshoras las causas antiguas, donde las abuelas por guerras y pestes rezaban rosarios, salves y trisagios, o cuando piratas temblor y antiguas. El polvo dorado de las romerías en el despoblado sucio y lacrimoso se alza con la cola del viento asustado, y a la medianoche, como Jeremías, la madre lechuza canta al tenebroso. La noche es más bella que todo lo creado. La plaza y las casas rodean el ascua de una enorme pila de plata dormida, redonda bandeja en la que un artista pinta por capricho roja flor de Pascua, la luna en el agua, una flor herida como la cabeza de San Juan Bautista. Luego, como vieron aquí, de nuevo la cuestión del color, ¿verdad? La luna roja y también ciertos destellos de un compromiso social con su pueblo. El siguiente que les voy a leer es Grillo Lirio. Este es del segundo ciclo, por así llamarlo. Es de 1929 a 1932. Este es un poema muy sonoro. A mí me gustó mucho. Los grillos eran lirios que cantaban al tiempo de bordarte los luceros. Grillo lirio que cantaban. Grillo lirio, te bordaron con hilos de azafrán. Después el día azul, 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 los naranjos con trinos de cogollos, las encinas con nidos de sonidos, los enzontles con alma de rosal. Corrió tu imagen por las aguas frescas de la fotografía de los ángeles y aprendió movimiento de bambú y recibió lección de colibrí. Después el día azul, azul, azul. El tercero se titula Girasol. Este es del ciclo de 1933 a 1939. Girasol. Otra vez girasol, de sol a sol. ¿Quién fue primero, el sol o el girasol? Girasol en el día y en la noche. Girapiscina azul de ápices de oro. Girasol, sol de gira, girasol. Ilusión de un sol y de otro sol. Estrellita de mar nacida flor. Alfiletero de la puercoespín. Las luciérnagas juegan a colores, girándula es entonces girasol, 7 voces en pauta de arcoíris y doble clave de girafasol. Y otra vez girasol de sol a sol, sol girasol y gira girasol. El juego de palabras siempre está presente de alguna manera dentro de estos poemas de Asturias y es también una característica que vamos a encontrar en su narrativa y en su teatro. O sea, hay un aspecto muy lúdico de crear palabras y de crear sonidos y de crear imágenes a partir de esas mismas palabras. Ahora vamos con el siguiente, que se titula SOS. Este es un texto un poco más de una vena más social, por así decirlo. No se los voy a leer todo porque es bastante largo, les voy a leer las 3 primeras estrofas, esto por cuestión de tiempo. Si nos da tiempo después, podría regresar a este si ustedes lo quisieran. SOS. Los que vivimos aún sobre la tierra nos dirigimos a los que están bajo la tierra, junto a las raíces de los árboles, entre ellos, con ellos, formando parte de ellos. Vegetales que ven, que sienten, que oyen, y a quienes llamamos muertos porque así les llaman. Los que aún tenemos sangre que camina, y respiración que vuela, y pensamiento, el pensamiento y la respiración de Dios. Nos dirigimos a los que ya no tienen sangre, ni respiración, ni pensamiento, ni savia alborotada junto a los gozos de la humedad, porque ya forman parte del terreno pedregoso, metalizados hasta los huesos del cráneo, cuya cabellera dieron para la guerra, para el cuero cabelludo de la guerra, en los terrenos aceitosos de oro negro, oro vestido de luto por la guerra. En las fábricas, las máquinas lloran de miedo por lo que están haciendo. En los lechos, hombres y mujeres lloran de miedo
por lo que están haciendo. Oíd, tocan a muerto por la tierra, que no es plana ni redonda, tiene forma de cruz. De las cáscaras rotas de las ciudades huyen los que huyen, las poblaciones huyen, pescuezo y alitas, acoquinadas por las sombras de los gavilanes, que en las garras llevan unos aros redondos y dejan caer en el espacio su mortal excremento con inocencia de pájaros, moviendo la cola entre campos fugaces, lirios blancos. Y el último, que es uno de mis favoritos, es un poco difícil a veces poderles explicar por qué una escogió precisamente estos textos, porque no lo puedo hacer enteramente objetivo, sino que sobre todo con el arte, con la literatura y sobre todo para mí con la poesía, tiene que ver mucho con lo que el poema me dice específicamente, con lo que significa para mí, con lo que el poeta me quiso decir y con las venitas y los hilos que hizo que se comunicaran o que se entrelazaran. Este poema a mí me dice mucho precisamente por cuestiones muy personales. Es muy hermoso. Madre, tú me inventaste. ¿Qué fuego tú encendiste, ilusión, antes que fuera yo? ¿Qué cabellera tuviste, esperanza? ¿Qué cabellera de pájaros tuviste, esperanza, antes que fuera yo? ¿Qué Ave Marías rezaste antes que fuera yo? Antes que fueras tú, antes que fuera yo, antes que fuera el retablo perfecto del buey y la mula, pensábamos en las estrellas, agua y sueño los dos, y las estrellas eran nuestros párpados en la noche de espinas. Madre, tus párpados colgaban de las espinas, tú mi sangre y yo la tuya, y el fracaso final de tus palpitaciones. Después, no, antes tú y yo, y después tú y yo solos. Hizo frío. La sombra de tu pelo le quedó a la noche. Vaciantes, espacios, el mar. Figúrate, el mar, madre, tú y yo solos, en mis palpitaciones, en las del mar. Madre, gracias porque me inventaste. Yo no era, fui inventado por ti, en las letras, las estrellas, las hojas y los sueños. Soy cosa tuya. Antes que fueras tú, tú me inventaste. Muchas gracias. Gracias, Susana. También está este cúmulo de ideas que has sembrado en esta exposición es muy, muy interesante, muy valioso. Has destacado cómo la poesía está prácticamente en todo el quehacer literario de Miguel Ángel Asturias y cómo su misma visión de la realidad del arte y la literatura está asignado por esa aprehensión que tiene o esa intuición que tiene de lo poético lírico. Es interesante también cómo has destacado el color en Miguel Ángel Asturias, cómo el color está relacionado con el sonido y las imágenes de objetos también nos remiten a imágenes auditivas. Todo esto bajo el signo tal vez de procedimientos sinestésicos que nos recuerdan también algunos procedimientos poéticos del propio Rimbaud. Y también algo que has destacado muy interesante es el aspecto lúdico y que se conjuga con el aspecto social, que es fundamental en todo quehacer artístico, porque el quehacer artístico, el carácter lúdico de la obra o de la producción de la obra es esencial para que la obra no decaiga en objeto de utilidad. Interesante también esto del aspecto lúdico, cómo esto se sintetiza muy bien en la obra de Miguel Ángel Asturias con lo social y esta imagen tan maternal, universal y cósmica que nos dejas como un broche a tu exposición con este poema en que lo maternal, cósmico, elemental y sustancial
sale a reducir en los versos del Premio Nobel de Literatura. Gracias, Susana. Ahora voy a dejar la palabra a Marian Godínez. Marian Godínez ejerce como docente de literatura en educación media y ha participado en múltiples actividades ambientalistas y literarias. Debut solista es el poemario de su autoría, finalista del Premio de Poesía Manuel José Arce de la editorial universitaria el año 2018. Mariam lee fragmentos del libro Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el mundo. Tienes la palabra, Mariam. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, maestro Milton. En realidad es un placer compartir con las compañeras que me precedieron y con Candy, que creo que va a hablar después de mí. Y antes de abordar la compilación que hizo el licenciado Roberto Cifuentes Escobar, que es un libro, por lo menos considero elemental para quienes nos dedicamos al estudio de las letras y también para cualquier persona que esté interesado en conocer a Miguel Ángel Asturias a través de los ojos de otros. Y es precisamente el libro Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el mundo. Pero previo a ello, creo que, y motivada precisamente por las participaciones anteriores, quisiera compartirles uno de los poemas que considero uno de los más simbólicos cuando hablamos de Miguel Ángel Asturias. Cuando salimos de la caja de los estudiosos de la literatura para presentar a Miguel Ángel Asturias en otros escenarios, en otros contextos, al público, al que se supone debe llegar el mensaje en realidad. Creo que es muy importante saber cómo nos lo presentaron. Yo recuerdo cuando era adolescente, no niña, y me ponen a declamar tus plumas verdes, 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 y no sabía la riqueza que tenía este poema, pues precisamente señala una carencia del conocimiento poético de todo el sistema educativo nacional. Considero que es importantísimo entender que a las nuevas generaciones se les debe presentar un Miguel Ángel Asturias amigo, un Miguel Ángel Asturias creador, libre pensador, un lúdico, con una libertad creativa impresionante. La primera vez que yo entendí uno de los textos de Miguel Ángel Asturias y me hizo precisamente acercarme mucho más a las letras, fue cuando alguien me dijo, quita las estructuras que tienes de todo lo aprendido, porque él empieza desde ahí. Él crea un nuevo modelo estético. Él rompe muchas cosas para crear nuevas cosas, como lo hicieron los vanguardistas a principios del siglo XX. Y precisamente me muestra en el libro El hombre que lo tenía todo, 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 lleno de figuras literarias rebosantes, lleno de crítica social, de contenido político, de una propuesta crítica, estética, en donde en pocas páginas Miguel Ángel Asturias hace uso, precisamente como decía Susana, de todos aquellos recursos que maneja tan bien. Es como cuando le pediríamos a Picasso pintar una pared de su casa sin utilizar ningún modelo. Es inevitable que él pueda crear ahí con lo más elemental. Entonces, presentarles a jóvenes de 13, 14 años un libro de El hombre que lo tenía todo, 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 es muy importante conocer a Miguel Ángel Asturias primero antes de presentárselo a los otros. Un estudiante en un salón de clases me preguntó una vez, ¿qué pasaría si los que conocen de Miguel Ángel Asturias todos murieran? ¿Qué pasa con las obras? ¿Queda muerta en el libro entonces? Y fue una pregunta tan básica y profunda que me dejó pensando por meses. Y cuando le intenté responder fue, pues precisamente me dio tanto pavor lo que me acabas de decir, que necesito que otros vean a Miguel Ángel Asturias vivo, que es ese Miguel Ángel Asturias leído. Entonces, una de estas anécdotas tan bonitas con los estudiantes me acercó a este poema que se convirtió en uno de los preferidos para acercarnos a Miguel Ángel Asturias. Autoquiromancia, tomado de las obras escogidas, del tomo 1 de 1964, vemos un poema que se centra precisamente en un tema nacional, que es tan complicado acercarnos a una idea nacionalista, pero Miguel Ángel Asturias lo hace
desde la nostalgia, desde el querer regresar. Entonces voy a leer, no es muy extenso, entonces voy a leerlo. Leo en la palma de mi mano, patria, tu dulce geografía. Sube la línea de mi vida con trazo igual a tus volcanes y luego baja como línea de corazón hasta mis dedos. Mis manos son tu superficie, la estampa viva de tu tacto. Mapa con montes, montes, montes. Los llamaré cuchumatanes. Como esas cumbres que el zafiro del mar del sur ve de turquesa. El tacaná, dedo gigante, guarde la entrada del asombro donde el maíz se vuelve grano, ya comestible para el hombre, cereal humano de tu carne. El monte claro de la luna es en tu mano lago abuelo, con 12 templos a la orilla. De allí partió tu pueblo niño. Modela, pinta, esculpe, teje a la conquista de la aurora. Polvo de luz en la tiniebla, línea del sol en la canora, carne del cuenco de mi mano, caracol hondo en que palpitan atlantes ríos acolchonados y otros más rápidos, suicidas. Oigo pegando mis oídos al mapa vivo de tu suelo, que llevo aquí, aquí, en las manos, repicar todas tus campanas, parpadear todas tus estrellas. Al desposarme con mi tierra, haced mis amigos mi sortija. Con la luciérnaga más sola, la inmensa noche de mi muerte, duerma mi sien sobre mi mano, con la luciérnaga más sola. Y leyendo un artículo de Dante Liano, precisamente él se preguntaba, ¿será que Miguel Ángel Asturias, antes de morir, puso su sien en la palma de su mano? Y acercar a la gente que quiere conocer a Miguel Ángel Asturias de una forma tan sencilla como viendo la palma de nuestra mano, creo que es una muy buena forma de empezar. En realidad, opino que Miguel Ángel Asturias, como voy a compartirles en este momento, viene de Xibalbá, como aseguró Otto Raúl González, y precisamente al hablar de este librito que el licenciado Roberto Cifuentes Escobar, aquí que está en la reunión, de verdad agradezco mucho que lo haya realizado porque conocemos a Miguel Ángel Asturias, como bien dice Susana, a través de los poemas que significan algo para nosotros, pero estudiar a un autor a través de los ojos de otros autores a los cuales también respetamos y a los cuales también reconocemos como grandes legados de la literatura en el país y para el mundo, creo que es muy, muy interesante. A mí me dio un plus en el poder conocer un poco más a Miguel Ángel Asturias. Y en las palabras de Otto Raúl González, el gran poeta, conocemos a la memoria de Miguel Ángel Asturias y voy a leer solo un fragmento. Miguel Ángel Asturias viene de Xibalbá. Claro está que nació en el barrio de Candelaria, en la ciudad de Guatemala, pero antes de nacer había estado en Xibalbá y allí aprendió a tener contacto con el fuego. Jugaba con las brasas como jugar con canicas y poco a poco fue aprendiendo a distinguir y a domar las llamas. Allí, en Xibalbá, pasó la escuela primaria de los tizones, hizo el bachillerato de las antorchas y más tarde se doctoró en incendios y oriflamas. Cuando ya era un experto en lumbres, las voluntades que gobiernan Xibalbá lo dejaron salir. Y sigue la compilación precisamente, o el material escrito por Otto Raúl González, que es muy nostálgico, por ejemplo, aquella cuestionada forma en la que él se va como embajador, y el rechazo de una generación completa de escritores que hasta incluso pues propusieron quemar los ejemplares de sus libros. Entonces, considero que es tan hermética la forma de pensar que un ser humano no puede cambiar en el trayecto de su vida, entonces dejaría de ser humano. El poeta, el artista, el pintor, el escultor, siempre será un ser humano y este evoluciona, cambia, se reivindica y precisamente el artículo de Dante Liano se llama La reivindicación de Miguel Ángel Asturias. Y Dante Liano en este artículo menciona el tema de lo eterno a la obra de Miguel Ángel Asturias. También
busca un lenguaje mucho más sencillo cuando se trata de hablar de su patria. Por ejemplo, la metáfora central es el mapa de Guatemala en el poema de Autoquiromancia, y el tema surrealista de jugar con los elementos de los volcanes y los lagos y llevarlos a las curvas de nuestros dedos, pues nos da muchas imágenes, como ya lo mencionaron, que son bastante sencillas, y nos complicamos a veces a querer estudiar a Miguel Ángel Asturias desde el nivel más alto del oculto, cuando creo que Miguel Ángel Asturias, y como bien lo dijo Susana, es lúdico. Él juega, él propone, y desde esa perspectiva, entonces encontramos a un Miguel Ángel Asturias mucho más accesible. Encontramos a un Miguel Ángel Asturias que puede ser un maestro. A mí me ha acercado mucho a la obra de Miguel Ángel Asturias tratarle de explicar la perspectiva del autor a otras generaciones que tienen nuevas formas de pensar, que tienen nuevas interrogantes frente a ellos. Por ejemplo, el tema de la pandemia es una de ellas. Y acercarnos a la obra de Miguel Ángel Asturias desde el extrañar Guatemala. Él lo extrañaba desde otro continente. Ahora la extrañamos desde la intimidad de nuestras habitaciones. Entonces, nos regresa al tema recurrente de entender a Miguel Ángel Asturias y presentárselo a otros. Yo creo que en eso radica o centro mi participación, más que en tecnicismos que ya bien abordó Heidi, y me pareció espléndida la forma en la que ella habló de la metáfora y del uso de los recursos estilísticos en la obra de Miguel Ángel Asturias. Y como bien hizo un recuento Susana acerca de las obras y los periodos en los que Miguel Ángel Asturias establece su obra, creo, y les dejo la invitación a conocer a esta institución, porque considero que no es una persona, es una institución. Me acercó a Miguel Ángel Asturias el colectivo Pie de Lana, que también saludo con mucho cariño, si hay alguno aquí presente, que precisamente se forman en el barrio de La Candelaria, y ellos le rinden homenaje año con año en la pequeña placita que se encuentra en homenaje a Miguel Ángel Asturias en las colindancias de este barrio, del barrio San José. Y pues recorren también las calles que él vivió en su infancia, y como miembro distinguido del barrio. Creo que tenemos la obligación de hacer trascender la obra, no solo reconociendo que fue un premio Nobel, sino que en realidad capturó mucha de la esencia del guatemalteco de una forma hermosa, bella, y lo presenta en su poética, que está presente en el teatro, en el ensayo, en la narrativa. Con eso termino mi participación. Gracias por el espacio. Gracias, Mariam. También quiero destacar algo importantísimo dentro de todo lo que has dicho, que es el acercamiento que a través de la educación debe propiciarse hacia Miguel Ángel Asturias y especialmente hacia su obra, porque ha habido un distanciamiento entre el gran público y Miguel Ángel Asturias. Todavía es un escritor que es bastante conocido, pero en ámbitos académicos, pero en el ámbito popular no se pasa de citar el señor presidente a veces sin haberlo leído. Y claro, es una deuda que tenemos como nación, y especialmente el Ministerio de Educación y la universidad o las universidades, que nos hemos quedado cortos en cuanto a ese esfuerzo que debemos hacer para acercar a la obra de Asturias hacia la población. Creo que esto necesita de todo un proyecto, de todo un esfuerzo institucional para divulgar en una mayor dimensión la obra de Miguel Ángel Asturias. Y también has destacado algo muy importante, que es el amor a la tierra, el amor a la patria, el amor a su pueblo, que de alguna manera deja entrever un desarraigo que
a nivel político y social, escritores como él y muchos más que fueron víctimas de la contrarrevolución experimentaron en carne propia al tener que haberse separado de su tierra. Y esa nostalgia que notamos en Asturias, que es también una nostalgia que notamos en la obra de casi todos los escritores que tuvieron que partir, determina y signa casi la obra más importante de Asturias, y especialmente la obra que hizo después de ese acontecimiento infame que fue la contrarrevolución del año 54. Ese arraigo con la tierra y esa búsqueda en lo popular que en Asturias encontramos desde Leyendas de Guatemala es una tendencia muy natural en escritores como él, de buscar la autenticidad, la originalidad en temas y en, ¿por qué no decirlo?, en ritmos, en expresiones de corte popular. Es muy característico también, como lo hemos estudiado muchas veces, cómo la literatura española, comparada con otras literaturas, tiene un arraigo popular muy grande. La separación entre lo académico, lo culto y lo popular en la literatura escrita en lengua castellana desde la Edad Media ha estado estrechamente ligada. Entonces esa ligazón que encontramos o esa necesidad de relacionar lo popular con lo académico, con lo culto, no puede pasar por alto en un autor como Miguel Ángel Asturias, porque además su forma de pensar, su ideología política, lo hace apegarse y buscar dentro de lo popular raíces que sean auténticas, ¿no? Auténticas, para darle una forma más responsable a toda su obra literaria. Vamos a darle la palabra en el orden en que participaron a las personas, a Heidi, a Susana, a Mariam, tal vez más adelante se integra Candy. Por lo que se ha dicho esta tarde sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, mi pregunta para las tres participantes está relacionada con la actualidad de la obra de Miguel Ángel Asturias, porque ya lo han expresado acá, algún problema que surge cuando encontramos a los lectores de Miguel Ángel Asturias que a veces perciben un estilo muy recargado, muy saturado de imágenes, de colores, de metáforas, aunque el peso mayor en el estilo de Asturias es la imagen, que la imagen es lo más elemental en literatura, es la imagen. Toda imagen es una idea, pero en Asturias esas imágenes presentan un cierto, entre comillas, barroquismo que a veces nos resulta como excesivo, porque nos encubre las ideas que a veces buscamos, por ejemplo, en la narración. Y entonces en ese caudal de imágenes, tanto visuales como auditivas, un lector no iniciado en la literatura puede tener un pierde o puede tener una saturación tal que lo hace dejar la lectura. Entonces mi pregunta en ese sentido es, dadas las circunstancias del mundo, de esta posmodernidad que estamos viviendo, y dadas las circunstancias particulares de nuestra nación y dado nuestro nivel educativo,
etcétera, ¿qué tan actual es o qué tan vigente o actual es la obra de Miguel Ángel Asturias en nuestro medio? Porque nosotros, por ser estudiantes de letras y por estar cerca del arte literario, pues para nosotros está claro que tiene cierta actualidad, pero ese es nuestro punto de vista como académicos. Pero dentro del grueso de la población, ¿qué tan actual, qué tan vigente es nuestro premio Nobel o Nobel? Dejo la palabra a Heidi, luego a Susana y después a Marian. Heidi, te escuchamos. Gracias. Sí, en realidad es complicado hablar de la vigencia, porque como usted decía, sí, en el ámbito académico para nosotros es vigente la obra, incluso nos reconocemos nosotros en la narración, nos reconocemos en la poesía, pero pues yo también tengo la experiencia de educar y cuando se propone la obra de Asturias, generalmente pues se propone el señor presidente. Y yo entro un poco ahí en contra, ¿no? De siempre elegir esta obra, pero hay otras opciones, ¿no? Y entonces creo que también ese es el trabajo que nosotros tenemos como educadores o quienes hemos estudiado un poco más acerca de la obra de Asturias, ¿no? Ofrecer alternativas para el estudio de la obra de Asturias. En realidad, muchas personas en la vida social ven a Asturias como y de hecho mucha gente es tal vez el único escritor que conocen, ¿no? Que han escuchado, ¿verdad? De Miguel Ángel Asturias, lamentablemente. Entonces, sí creo yo que hay obras por las que se puede empezar, no necesariamente estas obras maestras, ¿verdad? Que, bueno, casi todas las obras de Asturias son obras maestras, pero yo hablo mucho de Torotumbo, por ejemplo, ¿verdad? Que es una obra un poco más sencilla, un poco, que creo yo incluso menos compleja, ¿verdad? En cuanto al contenido. Pero sí pienso yo que académicamente hay una vigencia. Sin embargo, es como si tuviéramos una carga, los que hemos estudiado un poco más la obra de Asturias, es el dar a conocerlo, y de hecho este espacio, ¿no? El poder interpretar, el poder decir, mencionar sus poemas, es también una forma de hacer vigente la obra, de revisitarla y que la gente la comprenda, ¿no? Entonces, ese es lo que puedo aportar de acuerdo a eso. Gracias, Heidi. Al respecto, me recuerdo en este momento cómo la obra de Luis de Góngora pasó como 100 años olvidada en Europa, y si no es por los románticos, especialmente alemanes, que redescubren a don Luis de Góngora, hubiese quedado ahí por más tiempo en el olvido. Sin embargo, a partir de la lectura que hacen los románticos, inclusive del Quijote de Cervantes, las obras vuelven a tomar cierta actualidad y vuelven a hablar. Es probable que la obra de Asturias necesite también una relectura por parte del mundo académico para revitalizar y revalorar esta monumental obra asturiana. Dejo la palabra a Susana con la misma pregunta. Bueno, yo creo que esa es como la pregunta del millón. O sea, en un país donde se lee tan poco, ¿cómo introducir a Miguel Ángel Asturias a esa poca cantidad de lectores y lectoras? Yo creo que es una pregunta que nos viene rondando y que venimos persiguiendo su respuesta desde hace mucho tiempo. Y también creo, como lo expuso Heidi, que el gran problema está precisamente en cómo se le introduce al estudiantado, al estudiante, a Miguel Ángel Asturias, porque lo primero que hacen es, yo también lo recuerdo, es ponerle a uno u Hombres de Maíz o El Señor Presidente y entrar de lleno con eso a Miguel Ángel Asturias. Y yo creo que son unas lecturas muy complicadas para alguien que no está adentrado realmente al mundo literario o que no tiene una base sólida
sobre la literatura. Para empezar, yo creo que para poder leer a Miguel Ángel Asturias uno tiene que entender su contexto, pues tiene que entender de dónde viene, cómo fue que él fue ideando todas esas imágenes y todas esas formas de narrar y de escribir, o sea, su mezcla entre el mundo, los pueblos originarios y su vida en el interior de la República, en Salamá, y su viaje a París, su contacto con las vanguardias, todo eso hay que ponerlo en perspectiva a la hora de poder empezar a leer Asturias, porque si uno no tiene eso como base, entonces está uno más perdido que los hijos de la Llorona, ¿verdad? Luego, yo sí seguiré insistiendo que la forma de adentrarse en Asturias no puede ser por el señor presidente, no puede ser por Hombres de Maíz, pues, o sea, hay que conseguir otras obras, o sea, él tiene tantas obras que podemos conseguir otras obras que pueden ser un poco más amigables, por decirlo de otra palabra. Por ejemplo, empezar con Weekend en Guatemala o empezar con las leyendas de Guatemala, porque si bien es cierto, el lenguaje que él utiliza, en la forma lúdica en la que él construye las sinestesias y todas las imágenes están presentes, el hecho de que sean narraciones cortas le da a la persona o al lector o a la lectora una posibilidad de digerir el texto, de entender el texto más fácil que adentrarse en una novela un poco más pesada como es El señor presidente u Hombres de Maíz. Yo creo que El señor presidente tiene tanto auge precisamente porque es la obra del Nobel, pues, pero también tenemos que ver y tenemos que ser sinceros con nosotros y con todo el mundo y decir que puede ser para una persona que no está familiarizada con un mundo lector muy profundo, puede ser una obra complicada. Entonces, creo que todo el asunto de poder hacer más actual a Miguel Ángel Asturias, de hacer más leído a Miguel Ángel Asturias, empieza desde la escuela, dándole un enfoque completamente diferente, es decir, no entrar de lleno con él con una novela, con un texto tan pesado. Por ejemplo, poder empezar desde la poesía. Yo creo que la poesía de Asturias es hermosa, está llena de imágenes, está cargada de historia también, de historias dentro de los mismos poemas que pueden funcionar para poder acercar a los lectores y las lectoras a los textos de Asturias. No sé, yo como en algún momento lo dijo Marian, hay que ver a Miguel Ángel Asturias como un maestro y hay que tal vez no verlo desde arriba, como ella decía, ¿verdad? No desde la cumbre, sino que verlo desde un poco más abajo, porque al verlo desde un poco más abajo, al tratar de llegar a él desde un poco más abajo, por así ponerlo, ¿verdad? Puede que sea más digerible para quien no está completamente inmerso en el mundo académico o en el mundo literario. Es un esfuerzo realmente que requiere de voluntad no solo del maestro y la maestra, sino que de voluntad de un país, de una política pública que trate de realmente acercar la cultura, la lectura, el arte a la población y no que lo vea simple y sencillamente como un gasto o como una forma de que esta población desarrolle un criterio propio que va a hacer que cuestione ese sistema, ¿verdad? Pero se vale soñar, ¿no? Entonces podemos decir que esperamos que tal vez en algún momento logremos llegar a tener ese cambio en esa visión, en esa política cultural en nuestro país. Bueno, sí, es un reto para todos nosotros que somos docentes y que de alguna manera pues nos movemos en este ámbito cultural que es el ámbito literario. Pero debe ser también, creo, un reto y un esfuerzo institucional por parte del Estado, del Ministerio de Cultura y, por supuesto, de la universidad.
o de las universidades. Replantear nuevas valoraciones, nuevas lecturas de la obra de Asturias, partiendo, como lo proponía Mariam, de ciertos poemas que tienen un carácter bastante lúdico y que puede ser muy bien la puerta de entrada hacia ese universo tan complicado como lo es la obra asturiana. Con la misma pregunta dejo a Mariam Godínez para que nos dé su punto de vista. Tiene la palabra, Mariam. Gracias, maestro Milton. Yo creo que hay tres elementos muy importantes para poder hacer una propuesta que sea viable. Primero, los objetivos que tiene el Ministerio de Educación, que deben ser reales, que deben ser más cercanos a lo que en realidad se vive en las aulas promedio, porque en Guatemala tenemos un oleaje en el sistema educativo. O sea, hay quienes están muy cerca del nivel académico aceptable, incluso a nivel continental, y hay otros que están muy distantes, que lastimosamente pertenecen a la mayoría de instituciones públicas. Entonces, pensar que un adolescente que tiene carencia incluso de nutrientes en su cuerpo, que pueda realizar un análisis crítico de una obra de Miguel Ángel Asturias, sabemos que hay que establecer prioridades y saber que debe estar primero en un contexto, que en condiciones básicas que le aseguren al estudiante poder comprender cualquier contenido, no solamente el de Miguel Ángel Asturias. Entonces, cuando el Ministerio de Educación da una propuesta que no es real y que dista, que se ve muy bonita en papel, pero que dista mucho de lo que se vive en las aulas, desde ahí vamos por mal camino, porque lo único que logramos es que los estudiantes odien a Miguel Ángel Asturias. Y con esa palabra tan fuerte, con esa palabra tan pesada, porque los obligan a leerlo, los obligan a escucharlo hasta en la sopa. Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel, ¿y cuándo fue? Y una pregunta de cuestionario, ¿en qué fecha fue, por ejemplo, merecedor del premio tal? En realidad caemos en la infravaloración de su obra. En verdad, la pregunta y el elemento número 2 después del Ministerio de Educación es el docente. Yo creo que antes de llegar incluso al estudiante es el docente. ¿Quién forma a los formadores? ¿Quién le dice al formador cómo mediar, cómo hacer la mediación pedagógica, que es tan fundamental en un sistema educativo tan carente de recursos? Entonces, si tenemos que hacer esta función de mediadores pedagógicos en donde tomamos el texto, lo mediamos, lo procesamos y lo proponemos como algo real para el estudiante, si el docente puede hacer eso, incluso puede lograr mucho más allá de lo que el ministerio le exige. Si el docente no conoce a Miguel Ángel Asturias, si el docente no sabe cómo interpretar a Miguel Ángel Asturias, le llegan los paquetes de libros en muchas ocasiones a la institución y se quedan enmohecidos en las paredes. Entonces, acercar a Miguel Ángel Asturias a través del objeto lúdico del libro también es muy importante, del objeto en el que no son, y ahí tal vez alguien va a diferir conmigo, el libro no es algo para ponerlo en un altar, el libro es para rayarlo, es para remarcar, para hacerlo nuestro, y le decimos al niño que no lo toque, que no lo raye, que no lo arrugue, que entonces cuando el niño o el joven conoce a Miguel Ángel Asturias, es ese personaje acartonado de una biblioteca. No es ningún ser vivo que realmente caminó por las calles de nuestro país, que estaba en desacuerdo con muchas cosas que pasaban en nuestra nación, que propuso cosas en medios de comunicación en su faceta de periodista y que también intentaron liquidar todo aquel patrimonio que él estaba dejando como legado. Entonces, conocí a un grupo de jóvenes que hacen rap, y me impresionó la manera en la que estos jóvenes estaban al mismo estilo en el que los españoles citan a Quevedo y a Góngora en sus rimas y en sus competencias. Ellos estaban intentando citar a Miguel Ángel Asturias. Y cuando les pregunté de dónde habían obtenido esa idea, me hablaron de un maestro. Entonces yo creo que el maestro es fundamental, la idea del docente mediador,
la idea del docente que puede hacer maravillas con lo que tiene, que acerca al contexto del estudiante el tema de Miguel Ángel Asturias. Ellos me dieron la idea de hacer estudiar a un joven que no le interesaba nada de literatura, a Miguel Ángel Asturias, porque él quería estudiar medicina. Y pues dije, bueno, ahí estamos. ¿Sabías que Miguel Ángel Asturias también intentó estudiar medicina? Y cuando le abordé desde esa perspectiva y me decía, ¿es en serio? Sí, leamos esa época en la que Miguel Ángel Asturias fue a la Facultad de Medicina y dijo, no, de aquí no soy. Y se tuvo que decir, me equivoqué, y se fue para otra facultad. Entonces, conocerlo desde la perspectiva del ser humano común y corriente al docente le ayuda a presentarle a un Miguel Ángel Asturias amigo al estudiante. Entonces, como bien dice Susana, se vale soñar. Yo creo que es muy importante que nosotros los maestros nos enamoremos de la idea de que sí es posible hacer incluso a nuevos estudiosos sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, no hasta que lleguen a la Facultad de Letras, no hasta que lleguen a querer ser estudiosos de la literatura, sino cualquier persona de cualquier profesión puede volverse un estudioso de la obra de Miguel Ángel Asturias. Entonces, sí considero que se puede crear un plan que pueda estar instituido de esta manera. Gracias, Marian. Me vino a la mente cómo en otros momentos, en otros países, en otras sociedades, ha funcionado muy bien el acercar al pueblo, a las masas, hacia lo culto, hacia sus escritores a través del teatro. Y tengo en mente, por ejemplo, el carácter tan persuasivo que tienen obras que precisamente se han hecho sobre la obras de teatro que se han hecho sobre las obras de Asturias. Por ejemplo, la versión del Torotumbo, que creo que es de Manuel José Arce, o del señor presidente de Hugo Carrillo, que son dos muestras de teatro que se han hecho sobre textos narrativos, pero que tienen una calidad muy grande. Recuerdo cuando yo de adolescente, saliendo de la infancia, tuve la oportunidad de ver la versión del Torotumbo y quedé impresionado con la fortaleza con que los personajes se desarrollaban en escena, y los danzantes y la música. Lo mismo pasó, aunque en menor medida, con el señor presidente. Y creo que podría servir también muy bien Soluna, como una de las obras mejor logradas de Asturias, si no es la mejor obra de teatro, la más lograda, como puerta de entrada a la apreciación y valorización de la obra asturiana. El teatro, por ser un espectáculo, y por ser espectáculo, es algo más vivo que una novela, que un cuento, que un poema, en el sentido de que hay seres humanos desarrollando con su lenguaje corporal las historias o las emociones que a veces solo encontramos en las palabras, en la poesía escrita y en la narrativa, pero el teatro lo saca a luz de una manera más objetiva, porque apuesta por el lenguaje corporal, y el lenguaje corporal siempre es primario, siempre es más original y auténtico que la palabra misma. Pienso que podría el teatro servir como esa puerta de entrada para la apreciación y valorización de la obra de Asturias. Ya ustedes lo mencionaron también cuando creo que fue Marian quien mencionó también al Torotumbo, ¿no? que es una, al menos la obra de teatro para muchos a nivel persuasivo. El teatro pues supera a lo narrativo, ¿no? Porque, como les digo, es algo vivo, es más objetivo y más primordial por apostar a otros tipos de lenguaje y no necesariamente a la palabra. Bueno, me indican que el tiempo se ha agotado, ya no da tiempo para
seguir leyendo y interpretando y comentando la hora de Asturias. Mil gracias, Heidi, gracias, Susana, Mariam, y también a Candy, porque seguramente por problemas técnicos no pudo estar, porque ella había confirmado su asistencia, su presencia en esta actividad. Que viva Miguel Ángel Asturias, que viva la revolución del 20 de octubre y por supuesto que viva nuestra tricentenaria Casa de Estudios. Gracias a todos, muchas gracias por su presencia, pasen una buena noche.